Titulamos este mensaje entonces el conocimiento del Dios verdadero y la vida eterna. El conocimiento del Dios verdadero cobra importancia porque está de por medio la vida eterna. Para nosotros el conocer de verdad al único Dios es de suma importancia. Porque ese conocimiento, hermanos, produce vida eterna. Este conocimiento del Dios verdadero es como una puerta que se abre para que la humanidad en condenación pueda entrar a la realidad de la vida eterna. Hermanos, ¿qué es la vida eterna? ¿Qué será la vida eterna? ¿Una vida incorruptible? ¿Una vida inmortal? ¿Una vida indestructible? Esa vida que trasciende lo terrenal, lo material. Esa vida que pertenece a ese estado de vida espiritual, como se los enseñaba yo en la dominical. Esa vida que va más allá de la muerte física. Esa vida ilimitada, gloriosa, divina, para la cual fuimos creados y diseñados desde el principio. Pero que lamentablemente por el pecado, hermanos, fuimos limitados y privados del disfrute eterno y de la experiencia gloriosa de esa vida. Pero bendito sea Dios que vino, se encarnó en forma humana y vino a traer la revelación del Dios verdadero, y aunado a esa revelación viene la promesa, la revelación de que hay una vida eterna. Amén. Entonces, el conocimiento del Dios verdadero expone a las personas a la realidad de la vida eterna. Y creo que por esa poderosa razón del conocimiento del Dios verdadero, exponiendo a la humanidad a la realidad de la vida eterna, creo que por esa razón Satanás ha intentado de muchas maneras a engañar a la humanidad, creando una imagen falsa del Dios verdadero. Al diablo no le conviene que la humanidad en condenación tenga el conocimiento real, genuino y verdadero de Dios. El diablo sabe que cada pecador, que cada humano en condenación, al tener conocimiento del Dios verdadero, el diablo sabe que es muy peligroso para que la humanidad, hermanos, es muy peligroso que la humanidad tenga conocimiento del Dios verdadero. Porque cada ser humano, hermano, que experimenta, que conoce de verdad a Dios, tiene toda la posibilidad y la oportunidad de recibir vida eterna. Mire lo que el diablo hace para evitar que la humanidad conozca de verdad a Dios. Vamos a ir a 2 de Corintios 4:4 y mire, podemos ver cómo la obra de Satanás, impidiendo, perturbando de que el ser humano no conozca al Dios verdadero. Dice, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Cristo es la máxima expresión del Dios verdadero. Él es la imagen perfecta del Dios invisible, Cristo nuestro Señor. Pero el diablo ciega el entendimiento de las personas. El diablo ciega el entendimiento, llena de oscuridad el entendimiento, el razonamiento, el intelecto de las personas para que no conozcan a Cristo.
no puedan conocer verdaderamente a Dios. Este es el trabajo de Satanás, llenando de oscuridad, llenando de incredulidad, llenando de duda, de incertidumbre la vida de las personas, para que no conozcan al verdadero Dios y a su vez tengan una imagen completamente distorsionada, una imagen falsa del verdadero Dios que les puede dar una vida eterna. Piense, por favor, pensemos en esta tarde, cuántos dioses falsos Satanás ha producido en el entendimiento de la humanidad. Todos los dioses falsos que el diablo ha ido produciendo desde la antigüedad, todas las ideas falsas, todos los conceptos falsos que el diablo ha procurado meter en la mente de los hombres, comenzando desde Eva. Génesis capítulo 3, usted sabe la historia, cómo Satanás, representado en la serpiente, platicando con Eva, dialogando con Eva, y en el momento oportuno le sembró una idea distorsionada de Dios. Le implantó un concepto completamente falso de Dios. Por un lado, Dios le dijo: el día que coman del árbol del bien y del mal, van a morir. Y mire cómo Satanás le siembra una idea falsa de Dios en la mente de Eva. El diablo, hermanos, distorsiona la palabra y le dice a Eva: no moriréis, no van a morir, haciendo que da mal a Dios. Hermanos, en la mente, en el pensamiento de Eva, usted lo puede cotejar si quieren, vamos a buscarlo rápidamente. Génesis capítulo 3. En los primeros versículos, ¿cómo comenzó el diablo desde la antigüedad? El Señor lo reprenda, hermanos, a crear, a distorsionar una imagen falsa del Dios verdadero. Ahorita les voy a dar los versículos. Amén. 3 y 4 de Génesis, capítulo 3. Ahí comienza, hermanos, la obra malvada de Satanás de meter ideas y conceptos falsos en los hombres acerca del Dios verdadero. Versículo 3 dice: pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Dios les advirtió: no toquen ese árbol, no coman de ese fruto, porque en el momento en que coman de ese fruto van a morir. Y mire la idea tan falsa, el pensamiento, el concepto tan falso que el diablo siembra en la mente de Eva. Versículo 4. Entonces la serpiente le dijo a la mujer: no moriréis. ¿Qué es lo que el diablo estaba haciendo? Contradiciendo a Dios. Y en el momento sembrando una imagen, un concepto, una idea distorsionada de Dios. Y ese es el medio que el diablo ha usado desde la antigüedad, sembrando ideas, conceptos erróneos, equivocados, distorsionados, hermanos, de la realidad del ser de Dios. Todas las culturas de la tierra han tenido sus propios dioses, desde seres angelicales hasta animales sagrados a quienes adoran y veneran como Dios. Y todos ellos son una perversión de la realidad del único Dios verdadero. Le pregunto a su conciencia: ¿quién estará detrás de toda la adoración falsa de los dioses falsos?
¿Quién estará detrás de todas las deidades, de las divinidades, de los cultos paganos, idolátricos, de las culturas antiguas? ¿Quién estará detrás de toda esa adoración, de todo ese culto pagano a esas deidades que las culturas antiguas le llamaban dioses? ¿Quién estaría detrás de todo eso? Satanás. Perturbando, apartando, pervirtiendo e impidiendo que la humanidad tenga conocimiento del Dios verdadero. Satanás ha tergiversado la imagen perfecta de Dios para confundir a la humanidad y extraviarla de Dios y privarla de la realidad de la vida eterna. La humanidad confundida por Satanás desde el principio, desde el Génesis hasta ahora, hermanos, la mayor parte de las personas del mundo, de la tierra, tienen una imagen muy falsa del Dios verdadero y han creado muchos dioses de acuerdo a su conveniencia. Todas las ideas, conceptos, pensamientos acerca de Dios que están fuera de la revelación de la palabra de Dios, hermanos, son falsos, equivocados y lo más trágico, no producen vida eterna en el ser humano. Lo hunden más en el extravío. Les voy a mostrar algunos textos que nos muestran cuáles son las consecuencias de no tener el conocimiento del Dios verdadero. Vamos a ir a Romanos 1:22. Porque hay muchos conceptos de Dios, hay muchas ideas de Dios. Los musulmanes tienen sus dios, los árabes, todos ellos, hermanos, todas las culturas tienen sus dioses. En su sabiduría, en sus razonamientos, han fabricado dioses a modo. Pero ¿qué dice la palabra? Mire lo que dice la palabra, hablando de esa humanidad que carece del Dios verdadero, que carece del conocimiento del Dios verdadero, aún a pesar de tener creencia, aún a pesar de tener conciencia de un Dios, pero como no tienen el conocimiento verdadero de ese Dios, han llegado hasta el extremo. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Versículo 23. Y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Mire hasta dónde ha llegado la humanidad, fabricando una imagen falsa, corrupta, distorsionada de Dios, aún en pleno siglo XXI, aún en pleno año 2020, en la actualidad, muchas culturas de la tierra, hermanos, endiosando a los animales, como en la India, donde para ellos, hermanos, hay muchos animales sagrados, sus dioses, la vaca, la rata y cuanta clase de animal, hermanos. Todo esto viene como consecuencia de la falta de conocimiento y revelación en el Dios verdadero. Y la lista continúa, versículo 24. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia, a la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. La falta de conocimiento en el Dios verdadero lleva el hombre a la depravación. ¿Por qué la humanidad está tan depravada? La falta de conocimiento en el Dios verdadero lleva a la humanidad a la perdición, a la perversión, a la depravación
Mire cómo está la humanidad ahora. A pesar de que tienen sus creencias, a pesar de que adoran a Dios a su manera, a pesar de que son creyentes en Dios y tienen divinidades por las cuales expresan su fe, a pesar de todas las deidades que puedan tener, a pesar de todos los credos que puedan tener, a pesar de todos los dogmas que puedan tener, a pesar de toda la teología, la filosofía, el razonamiento, los conceptos humanos acerca de Dios, hermanos, a pesar de todo eso, ¿cómo vive la humanidad moralmente? En depravación, en perversión. Y todo esto, hermanos, por carecer del conocimiento de la realidad del único y verdadero Dios. Aquí yo veo cómo ellos, hermanos, por no tener en cuenta a Dios, por no conocer a Dios, se envanecieron en sus propios razonamientos, hermanos, y se desenfrenaron en sus concupiscencias de sus corazones, llegando a la perversión de sus propios cuerpos. Y es realmente, hermanos, espantoso lo que se describe, lo que representa, lo que significa la frase cuando dice: deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Porque está hablando de perversiones sexuales, lesbianismo, homosexualismo. ¿Por qué ahora, hermanos, en esta generación que nos ha tocado vivir a nosotros, hermanos, por qué se ha aumentado tanto el lesbianismo? ¿Por qué se ha aumentado tanto el homosexualismo? Por la falta del conocimiento del Dios verdadero. Versículo 25. Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Consideremos esto y meditemos un momento en lo que voy a decir. ¿Qué pasaría? ¿Cómo sería la humanidad? ¿Cómo sería el estado de la humanidad, la condición de la humanidad en esta tierra, si la humanidad conociera de verdad a Dios? ¿Cómo sería el estatus de vida de los hombres, de las mujeres, de la sociedad? ¿Cómo sería la condición moral de la raza humana si tuvieran conocimiento del Dios verdadero? Les aseguro, hermanos, que la depravación y la perversión moral, sexual, hermanos, el grado de pecaminosidad, hermanos, todas las obras malignas, perversas del hombre, si la mayor parte de la humanidad de la tierra conociera a Dios de verdad, habría menos presencia de maldad, de pecado, de malicia, de vulgaridad y de toda esa perversión y depravación que hay en la tierra. Hermanos, el índice sería menos si tan solo la mayor parte de las personas conocieran al Dios verdadero. Pero al contrario, por la falta del conocimiento del Dios verdadero, la humanidad se ha pervertido. Hubo un caso en la Escritura, en el libro de Jueces, cuando la Biblia dice que se levantó una generación después de Moisés, después de Josué, y esa generación dice que no conocieron a Dios. Y esa generación se caracterizó por la rebeldía, la anarquía, hermanos, la depravación, la desobediencia, la abundancia de maldad, de pecado, de idolatría dentro del pueblo de Israel. Qué irónico. Un pueblo que fue llamado bajo pacto,
Un pueblo a quien Dios se les reveló a los patriarcas, a los padres de esa nación, Abraham, Isaac y Jacob. Un pueblo a quien Dios se le manifestó con grandes maravillas en el desierto por medio de la mano de Moisés. Al morir Moisés, al morir Josué, la generación no conoció al Dios verdadero y se perdió. Se tornaron rebeldes. Se tornaron idólatras. La mayor tragedia que nos pueda suceder a nosotros como padres, ponte a pensar en esto, la mayor tragedia que le puede suceder a tu descendencia, a tu familia, a tu casa, a tu hogar, es que usted y yo conozcamos al Dios verdadero y al morir nuestros hijos, nuestros nietos no tengan conocimiento del Dios verdadero. Sería una tragedia, hermanos. Porque entonces estaríamos hablando que la descendencia caería en perdición, en depravación. ¡Qué tragedia, hermanos! De ahí la importancia de conocer al Dios verdadero y transmitir ese conocimiento, heredar ese conocimiento. Como les explicaba yo el sábado en el taller de matrimonio que les di a los matrimonios que vinieron. Transmitir la palabra de Dios a los hijos, para que caminen en la senda que nosotros caminamos, para que puedan tener una vida de bendición como la que nosotros tenemos, para que puedan tener vida eterna al igual que nosotros la tenemos ahora, por tener el conocimiento del Dios verdadero. La falta de conocimiento del Dios verdadero ha llevado a la humanidad a corromperse. Vamos a adelantarnos un poquito más. Versículo 28. Y mira hasta dónde ha caído la humanidad por no conocer de verdad a Dios. Mire. Es grave, es crítica la situación. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, no les importó Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, cosas reprobadas, cosas, hermanos, que Dios no aprueba. La ignorancia del hombre lo lleva a pecar en contra de Dios. Y aquí está esa perdición a su máxima expresión. Versículo 29. Estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades. Mire cómo vive la gente cuando no conoce a Dios. En pecados, en maldades, en fornicaciones, en adulterios, en engaños, traiciones, contiendas, envidias, homicidios, toda clase de maldad, hermanos. Lo que yo puedo entender es que cuando una persona, cuando conocemos de verdad a Dios, ese conocimiento del Dios verdadero es como un freno en tu vida. Cuando realmente conocemos a Dios de verdad, no podemos andar en fornicación. El conocimiento del Dios verdadero va a producir temor de Dios en tu vida. Porque hay muchas personas, a pesar de ser creyentes, no tienen temor de Dios y se les hace fácil adulterar, engañar, tener envidia, pelear, toda clase de malicia. ¿Por qué? Porque no conocen a Dios de verdad. Versículo que sigue. Murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios. Oiga, para que una persona llegue hasta ese grado de aborrecer a Dios, significa que no lo conoce. Porque cuando tú conoces de verdad a Dios, hermanos, te enamoras de Él. No quisieras apartarte nunca de Él. Quisieras estar siempre en su presencia.
Tu espíritu, hermano, tiene necesidad de Él. Tu alma clama por Él. Por eso David, un hombre que llegó a conocer escucha lo que le voy a decir. David, el rey David, un hombre que llegó a conocer las profundidades del corazón de Dios, llegó a decir en el Salmo 42, como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Oiga, hermanos, cuando tú conoces a Dios, tú no puedes apartarte de Él. No quisieras apartarte de Él. ¿Cuánta falta hace en este tiempo, aún dentro de las congregaciones, de los creyentes, de los cristianos, de los evangélicos? ¿Cuánta falta hace conocer verdaderamente a Dios? Y si hablamos del mundo, ni se diga. Si hablamos de la gente que tiene religión, ni se diga. No importa cómo se llame la religión, cómo hace falta el conocimiento del Dios verdadero. Cuando no hay ese conocimiento, mire cómo se tornan las personas: aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres. Continuamos en el versículo 31. Necios, desleales. O sea, no hay lealtad en ellos, ni en el matrimonio hay lealtad para su pareja, ni para el esposo, ni para la esposa. No hay lealtad para la familia, ni para los hijos. Sin afecto natural, no aman ni a sus propias. Cuando dice sin afecto natural, es que carecen de toda clase de sentimiento. No sienten amor ni por la madre que los parió, y los digo con todo respeto. Amén. No sienten respeto ni por sus progenitores. Amén. No hay ese sentimiento natural de amor. Sin misericordia. Insensibles, hermanos. Esta es la condición del hombre cuando no conoce a Dios de verdad. Es terrible, ¿verdad? Cuando tenemos una imagen falsa del Dios verdadero, el ser humano, mire el error que comete. Cuando la persona tiene una falsa imagen del Dios verdadero, minimiza la santidad del carácter de Dios. Y esto es muy grave. La humanidad, por no tener ese conocimiento del Dios verdadero, minimiza el carácter de Dios y pasa por alto las advertencias del juicio eterno. Y por esa falsa concepción, esa falsa imagen, esa falsa idea que tienen de Dios, piensan que al final de la existencia humana, de todos modos, Dios los hará sus almas sin necesidad de arrepentimiento y sin la obra de redención de nuestro Señor Jesucristo. Y esa falsa imagen es la que prevalece hoy en día. Y se los voy a ilustrar con un ejemplo. El hombre, como no conoce a Dios, la humanidad como no conoce a Dios, minimiza el carácter de Dios y pasa por alto las advertencias del juicio, y piensan que al morir Dios estará obligado a perdonarlos como sea. Y cuando muere una persona y muere en su pecado, que es la mayor parte de la humanidad que muere en esa condición, porque son más los que se pierden que los que se salvan. Estaba yo visitando la tumba de mi padre ahí en Chetumal la semana pasada, y fui a visitar la tumba de mi suegra, y me quedaba yo mirando, andaba yo con mis cuñados y miraba yo en el cementerio, y yo le decía, ahorita les voy a decir quiénes son los que probablemente fueron cristianos y los que se salvaron, y quiénes son los que se perdieron. Y yo les decía esto: miren, analicen todas las tumbas que no tengan imágenes, las tumbas que no tengan cruces, las tumbas que solamente tengan el nombre o tengan una Biblia abierta y un texto. Puede ser que esas personas se hayan salvado.
Pero todas esas tumbas que están llenas de imágenes de santos, idolatría y todo eso, me atrevo a asegurar que todas esas personas están en condenación eterna. Y en los cementerios lo que más sobresale, lo que más se mira, lo que más se visualiza son tumbas llenas de idolatría. Por eso digo que la mayor parte de la humanidad muere en pecado. Y cuando muere una persona en su pecado, no importa lo que haya sido en el momento, la humanidad, las personas que lo están velando o los familiares, por tener una falsa imagen, un falso concepto, una falsa idea de Dios, inmediatamente dicen: ya está descansando, está con Diosito, se fue al cielo, ya está descansando en paz con Dios. Ahora yo les pregunto, ¿y si fue un brujo el que murió? ¿Y si fue un hechicero? ¿Estará descansando con Dios? ¿Y si fue un secuestrador, un violador y murió en el acto del pecado cuando lo agarraron en una balacera? ¿O muere en un accidente siendo perseguido por la policía o por las autoridades? El malhechor, el criminal, el secuestrador, el asesino, el violador, el extorsionador, lo van persiguiendo, hermano, para aplicarle la justicia terrenal. Y en la corrida que le van dando ahí, en la persecución, llega a morir. ¿Descansará? ¿Estará con Dios? No, pero la mayoría de las personas lo dicen, lo afirman. Y ahí es una muestra de que no se conoce de verdad a Dios. Si muere arrepentido, si muere en Cristo, se salvó y descansará en paz. Pero si muere en su pecado, está perdido completamente. Pero ese es el concepto de las personas. Por tener una concepción distorsionada del Dios verdadero, meten a todo mundo al cielo después de la muerte. Qué tremendo, hermanos. Y en este sentido de pensamiento puedo decir esto: Dios no es como decimos que es. Dios no es como humanamente nosotros decimos que es. Dios es como la Biblia dice que es. Y hay muchos atributos del ser de Dios. Es cierto, Dios es amor, pero también es fuego, es justo, es justicia. Amén. Y en la Biblia está llena de grandes revelaciones acerca del Dios verdadero. Y una de estas revelaciones del Dios verdadero es, hermano, que Él le concede vida eterna al ser humano por medio del Señor Jesucristo. Vamos a ir a San Juan 17:3, nuestro texto que leímos al principio, para que apliquemos la aplicación. Amén. Mire lo que dice la Biblia. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, conocimiento, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. ¿Qué es lo que nos está diciendo Dios en este texto? Que la vida eterna, escucha por favor, la vida eterna está en relación al conocimiento del Dios verdadero, por medio de la persona del Señor Jesucristo. Y es aquí donde cobra relevancia la persona del Señor Jesucristo. Es aquí donde cobra importancia la persona del Señor Jesucristo. Es aquí donde se torna una realidad estar en Cristo, tener a Cristo. Es aquí donde tenemos que aplicar sabiduría y entendimiento, hermanos, y darnos cuenta que Jesucristo no es asunto de religión, sino que es asunto de salvación, es asunto de vida eterna.
Y como primer aspecto puedo decir, hermanos, de este texto, que el conocimiento del único Dios verdadero es importante para la vida eterna. Sin este conocimiento no hay vida eterna. Sin el conocimiento real del Dios verdadero, ningún ser humano podrá comprender la realidad de la vida eterna. El entendimiento de la realidad de la vida eterna está en relación al conocimiento de Dios. El conocimiento de Dios te abre el entendimiento para que te des cuenta de tu condición humana caída en condenación, en desgracia, y te abre el entendimiento para conocer verdaderamente a Dios, su gracia, su misericordia, su bondad, la gracia salvadora, la misericordia tan grande que tiene para con nosotros. Solamente conociendo al Dios verdadero podemos entender la necesidad de esta vida eterna para esta humanidad en sentencia de muerte y condenación por causa del pecado, mis hermanos. Todo ser humano extraviado del conocimiento del Dios verdadero, hermanos, está perdido, terriblemente extraviado y bajo sentencia de condenación. De ahí la necesidad de conocer a Dios. A la gente no le interesa conocer a Dios. Hoy la humanidad no le interesa conocer a Dios. Le interesa conocer más de los extraterrestres. Preguntan más de los extraterrestres. Le interesa saber si hay vida en Marte, si hay vida en otros planetas, pero no les interesa el conocimiento de Dios. Así vive la humanidad. Les interesa todo lo que tenga que ver con la tierra, pero no les interesa lo que tiene que ver con la eternidad. Les interesan más las cosas del diablo que las cosas de Dios. Les interesan más las cosas de la muerte y hasta hacen pacto con la muerte, en lugar de hacer un pacto y un compromiso, hermanos, de vida, de fidelidad, de obediencia con la persona del Señor Jesucristo. Les interesan más los razonamientos filosóficos, las teorías, las hipótesis, pero no el conocimiento del Dios verdadero. A la juventud de ahora les interesa más el conocimiento de los celulares, de los iPhones, de las tabletas y todo lo relacionado con el nuevo invento que va a salir, pero no les interesa el conocimiento del Dios verdadero. La tragedia es que toda clase de conocimiento humano que obtengamos aquí y ahora produce muerte, porque viene del árbol de la ciencia, del bien y del mal. El único conocimiento que produce vida es el conocimiento de Dios. Pero es el que menos nos interesa, es el que menos nos llama, es el que menos atrae nuestra atención. Segundo aspecto, la revelación del conocimiento del Dios verdadero es por medio del Señor Jesucristo. No lo vas a encontrar en ninguna religión, por muy buena que sea, por muy loable que sea, por muy grande que sea, por muy antigua que sea. Ninguna religión de la tierra va a traer al hombre el conocimiento del Dios verdadero. No viene por religión, viene por la persona del Señor Jesucristo. ¿Le puede dar un fuerte aplauso? Bienaventurados si tenemos a Cristo, si le hemos reconocido, si le hemos aceptado. Para los que vienen por primera o segunda vez y que no conocen o conocen poco de la palabra, por eso nosotros los cristianos hacemos mucho énfasis de la persona de Cristo. Por eso nosotros los cristianos hablamos de Cristo, predicamos de Cristo, presentamos a Cristo, le hablamos a la humanidad que se arrepienta, que acepte a Cristo, que busque a Cristo, que vuelva a Cristo, porque en Cristo viene el conocimiento del Dios verdadero y como resultado la vida eterna. Este es el mensaje del Evangelio resumido. Amén.
Solamente Cristo, hermanos, no la religión. El Señor Jesucristo fue enviado desde la eternidad para traernos la revelación del único Dios verdadero y la gracia de la vida eterna. Sin el conocimiento personal de Cristo no hay revelación espiritual del Dios verdadero. Y sin la revelación espiritual del Dios verdadero no hay vida eterna. Todo está relacionado. Dios verdadero, Jesucristo, vida eterna. Esa es la fórmula de salvación para la humanidad. Es como una fórmula. Que conozcan al Dios verdadero mediante Jesucristo, a quien Él envió para que puedan tener vida eterna. Tercer aspecto, la realidad de la vida eterna consiste en conocer espiritualmente a Dios y personalmente a Cristo. Vamos a mirar dos textos y yo termino. Voy a ser corto en esta ocasión, hermano, porque ando ya desgastado. Más de una hora dando la enseñanza dominical y ayer todavía predicando, enseñando, y esta semana por allá no anduve vacacionando, anduve predicando. Ustedes miraron las predicaciones, hermanos, que estuve compartiendo también. Primera de Juan 5:11. Todo viene confirmándose. Y este es el testimonio. Ese es el testimonio que predicamos. Ese es el testimonio de Dios. Que Dios nos ha dado vida eterna. Dios, en su gracia, quiere darle vida eterna al pecador, al perdido. No importa hasta dónde haya caído, no importa lo malo que haya sido, no importa hasta dónde está hundido. Dios quiere darle una vida eterna. Y esta vida eterna está en Cristo, el Hijo, y en nadie más. Todas las religiones del mundo están de adorno y solamente entretienen al hombre. Y voy a decir esto con todo respeto, porque yo lo he mirado mucho. Me gusta caminar mucho en la segunda, hermanos, para distraerme. Y en la segunda siempre he visto que están ahí un grupito bien vestidos, con corbatitas y con trajes y con unos carritos ahí con mucha literatura. Y cada vez que yo voy, hermano, yo veo que solamente están de adorno. Harían más si llevaran una bocina y un micrófono y se pusieran a predicar la palabra a toda esa multitud que va y viene, comprando ahí, hermanos, acercándose a los puestos. Harían más en predicarles la palabra, en hablarles del Dios verdadero. Pero como no conocen a Dios de verdad, como carecen de la realidad del Dios verdadero, hermanos, están limitados y no pueden. Por eso solamente se limitan a estar de adorno. Amén. Y ese es un ejemplo. Las religiones no traen ni conocimiento del Dios verdadero, ni tampoco la gracia salvadora de la vida eterna. Solamente en Cristo. Esta vida está en su Hijo. Versículo 20 de ese mismo capítulo. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido. Y uno preguntará, ¿y cuál es el propósito? ¿Para qué vino? Y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios. ¿Y qué cosa? Y la vida eterna. ¿Cuántos tienen vida eterna? Los que tienen a Cristo. Los que tienen un compromiso con Cristo. Los que tienen a Cristo como el Señor de sus vidas. Son los únicos que tienen vida eterna. Ponte en pie, por favor.